Mis estimados profesionales del derecho, les saludo cordialmente desde la distancia, encontrándome aquí en la sede del Instituto Academia de Formación Jurídica, el doctor abogado Mauri Rojas. Sean todos ustedes bienvenidos, Dios les bendiga. Alimentándonos hoy de la buena comida, alimentándonos de conocimiento de mucho provecho para todos. Hoy vamos a hablar sobre el método fenomenológico hermenéutico propuesto por Mac Van Manen. Recuerden ustedes que ya anteriormente les había comentado, habíamos dado un paseo sobre los tópicos relacionados a la investigación cualitativa, no sin antes haber transitado directamente en la vida de los precursores que sobre este paradigma es sumamente interesante y que devela directamente acciones que de orden fenomenológico nos permiten a cada uno de los investigadores poder realizar nuestro trabajo de mejor manera y enfocándonos directamente en el origen de los significados, en la búsqueda de esas respuestas que desde el punto de vista interpretativo nos permiten a nosotros generar una reflexión, aproximarnos a una teoría. Les hablé sobre el método fenomenológico, también sobre el método hermenéutico, el primero de los nombrados, directamente diseñado por Edmundo Husserl, y el segundo, que es la hermenéutica, por autores diversos, entre los que destacan Émeric Oret y seguidamente Hans Gadamer. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el método fenomenológico hermenéutico propuesto por este célebre autor y catedrático educativo Mac Van Manen, de origen neerlandés y hoy por hoy radicado en Toronto, Canadá. Como ustedes saben, la fenomenología y la hermenéutica son dos importantes tradiciones filosóficas de origen europeo, cuyas nociones y aspectos metodológicos fundamentales actualmente están siendo desarrollados y aplicados de manera muy fértil en la investigación. En efecto, desde hace ya algunas décadas sobresalen directamente como una metodología de investigación evidentemente de orden cualitativo, muy valorada en la geografía anglosajona, muy apreciada directamente dentro de nuestro contexto latinoamericano. Entonces, el valor fundamental de la investigación fenomenológica hermenéutica básicamente radica en su capacidad de acceder a la comprensión profunda de la experiencia humana investigada desde diversos ángulos disciplinarios. Por eso es que la investigación cualitativa permite ser trabajada directamente por las ciencias sociales, por las ciencias de la salud, por la ciencia jurídica, entre otros. Van Manen ha desarrollado y actualizado diferentes aportes de la pedagogía fenomenológica y, por supuesto, de la pedagogía hermenéutica. Se le considera a este célebre catedrático un pionero en la formulación de la fenomenología hermenéutica como una metodología de investigación en el contexto educativo, pero como siempre se los he comentado, esta es una propuesta que él señala que ha dado muy buenos resultados y hoy por hoy se aplica en diversa cantidad de ambientes y de contextos interdisciplinarios. Entonces, en términos generales, Van Manen ha desarrollado un enfoque hermenéutico de la fenomenología, porque no solamente se adentra directamente en la búsqueda de los significados, sino que también explora el profundo devenir directamente que nace de los textos. Por eso es que aborda directamente el método o el enfoque hermenéutico, pero aplicado directamente a la fenomenología. Y Van Manen le otorga un lenguaje a la capacidad de revelar el ser. Y tengan ustedes en cuenta que este catedrático tiene una gran influencia muy positiva que es marcada directamente por Gadamer, como él mismo lo reconoce, ¿no?, dentro de los contextos culturales, históricos y, por supuesto, hoy por hoy desarrollados dentro del ambiente, dentro de la geografía latinoamericana. Entonces, el método investigativo de la experiencia vivida es lo que propone directamente nuestro catedrático autor. Este enfoque se encuentra completamente orientado a la descripción, a la interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia vivida, al reconocimiento del valor de esta experiencia. Este método, por supuesto, compone
un acercamiento coherente de su parte, claro está, como investigador, a las diferentes dimensiones éticas, a las dimensiones racionales y por supuesto a las prácticas del propio ser en un ambiente totalmente determinado. Por supuesto que hay que delimitar directamente el contexto donde se va a desarrollar la investigación. Lógicamente es necesario considerar que esta conducta es cotidiana, que esta conducta algunas veces suele ser dificultosamente accesible a través de los diferentes enfoques de la investigación, y es por ello que usted como investigador deberá escoger el método fenomenológico hermenéutico como una sugerencia, claro está, de mi parte, al momento de aplicar el paradigma investigativo, no dejando, por supuesto, de mencionar que existe otra cantidad de métodos interesantes, como el etnográfico, como la acción, como la investigación-acción, entre otros. Sin embargo, será usted quien, de acuerdo a la realidad de la naturaleza de la situación o la coyuntura observada, escogerá el método que más se adapte o más se adecue, el más idóneo para el proceso indagativo. Adicionalmente, usted como investigador deberá tomar en cuenta que al momento, fíjese usted, que al momento de introducirse en este método, el fenomenológico hermenéutico, también tendrá que estimar que el método, en este método fenomenológico, es decir, en la propia fenomenología no hay método. La fenomenología se aparta de la categorización, trata de evitar esta cantidad de procedimientos que de una u otra manera implican la ritualización de la metodología. Tengan ustedes presente que la fenomenología busca adentrarse al entendimiento, a la comprensión de los significados que nacen del propio actor interviniente, el actor colaborativo, lo que habitualmente se les denomina los informantes. Entonces, el método que propone Van Manen de investigación está totalmente centrado en la naturaleza y el significado de la experiencia vivida. Pero hay algunas acciones que usted como investigador, como antropólogo, como indagador deberá tomar en cuenta antes de dar inicio, por supuesto, a la fenomenología como método y a la hermenéutica como método, ambas métodos fenomenológico hermenéutico. En este sentido, usted deberá seleccionar el escenario de la investigación para poder tener acceso a la experiencia vivida. Formulará los criterios para la selección de los actores intervinientes. Eso, por supuesto, tendrá un criterio muy definido por su persona. El investigador, usted escogerá la técnica y el instrumento de acceso a la experiencia vivida, y finalmente usted valorará el tratamiento para el acceso a esa experiencia. Dicho esto, vamos a procedo directamente a explicarle los 4 pasos que el investigador fenomenológico debe abordar al momento de aplicar el método de la fenomenología hermenéutica que es propuesto por Max Van Manen. Primeramente, por supuesto, hablando de un procesamiento de la información que usted obtiene a través de la información o a través de la aproximación selectiva basado en la propuesta que le acabo de mencionar. En todo caso, nuestro catedrático amigo nos manifiesta que existen 4 momentos fundamentales. El primero de ellos es la clasificación de los presupuestos. El segundo, la recogida de la información o la recogida de la experiencia vivida que nace directamente del actor interviniente. El tercero, que es la reflexión acerca de esas experiencias vividas, es lo que se denomina, o lo que en algún momento consideró, y expliqué con anterioridad, la etapa estructural de la cual nos hablaba Edmundo Husserl. Y finalmente, el cuarto momento, que implica la redacción y la reflexión acerca de las experiencias vividas. Cuando me refiero directamente al primer momento, que es la clasificación de los presupuestos, usted como investigador utilizará las experiencias, utilizará las creencias, tomará en cuenta los valores que lo impulsaron directamente y que lo influenciaron a interpretar el significado esencial, óigase, significado esencial de los fenómenos, así como también por escrito de todo lo que han informado directamente los actores intervinientes. Tenga usted en cuenta que cuando hablamos directamente de establecer los diferentes presupuestos, me estoy refiriendo directamente a determinar los conceptos, a determinar los preconceptos, los cuales para usted como investigador son sumamente importantes porque van a intervenir directamente en su etapa de indagación, de exploración. Entonces, en este primer momento, que es bastante sencillo, pero no deja de ser muy importante, debe ser realizado de forma exhaustiva, reitero, usted, en la clasificación de los presupuestos,
utilizará las experiencias, las teorías, las creencias, los valores, reitero, que lo influenciaron a asumir la responsabilidad de explorar el significado esencial de los fenómenos, así como por el sentido y la importancia que estos tienen para los actores involucrados en su investigación. Fíjense ustedes que todo esto, por supuesto, implicará y dará unos resultados completamente asertivos, ¿no? Directamente a diferentes cuestiones que usted como investigador, o enigmas que usted como investigador se va a plantear a través de los diferentes momentos. ¿Cuáles son esos hechos a los cuales me estoy mencionando? Los presentimientos, las conjeturas, el interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que en relación a la investigación con el objeto, lo que se busca es evitar la presencia de la interpretación de estas experiencias basándose en los prejuicios. La interpretación de las experiencias, la interpretación de esas vivencias, de los actores intervinientes, de los informantes, tiene que estar totalmente despojada de los diferentes prejuicios, de aquellos horizontes de los cuales les había comentado en anterior momento formativo. Seguidamente, la clasificación de los presupuestos. Usted dará el segundo paso, que es la recogida de la información, que es la recogida de la experiencia vivida del actor interviniente. Esta información se la va a dar él, el informante. El investigador, usted, solicitará directamente a cada uno de los actores intervinientes conversar sobre la temática central de la investigación o el fenómeno observado, con el propósito de que estos puedan explorar, de que estos puedan expresar sus experiencias directamente, así como el significado que ellas tienen, reitero, para con cada uno de ellos. Usted a través de ellos se podrá acercar directamente a esa experiencia, podrá de una u otra manera tener una aproximación histórica, ya que por supuesto toda esta información, todo este cúmulo de experiencia, toda esta cantidad de información que nace del actor interviniente, lo que busca es consentir en usted la búsqueda de una relación existente entre el vivir, entre el pensar y por supuesto entre la situación y la reflexión. Por supuesto tratando en todo momento, reitero, de despojarse usted como investigador de prejuicios, de creencias que no tengan nada que ver directamente con la historia, con la experiencia de vida del interviniente. ¿Por qué? Porque se trata de esa experiencia que nace de él, no de usted como investigador. En este orden de ideas, por supuesto que para este logro es completamente conveniente emplear una técnica, emplear un instrumento que debería ser el más adecuado para ello. Yo le sugiero, por supuesto, la observación de cerca y la entrevista conversacional como técnica y como instrumento respectivamente, y que todo esto lo llevará a cabo usted a través de un proceso metodológico diseñado completamente para que para que la finalidad sea conseguida a través de este proceso. Entonces, es el momento aquí en la recogida de la experiencia vivida, en la recogida de esta información que nace de los intervinientes, el cual es totalmente descriptivo. Aquí usted va a obtener informaciones de la experiencia vivida desde numerosas fuentes. Usted lo va a poder obtener primeramente, por supuesto, desde el propio relato del actor interviniente, lo puede obtener a través del relato o los protocolos de las experiencias de los actores intervinientes, como ya se los había comentado, de las entrevistas, de los relatos autobiográficos, de la observación de descripción y por supuesto de los documentales que pudieran presentarse en todo caso. Pero ¿cómo usted va a tratar el acceso a la experiencia vivida? Recuerden que dentro de la investigación el investigador puede hacer uso, reitero, de tanto la técnica como el instrumento. La entrevista conversacional, la observación de cerca, ya se los había comentado, van a ser parte fundamental de todo ello. En todo caso, cuando hablo de la técnica, cuando hablo del instrumento, me estoy refiriendo a la entrevista conversacional y seguidamente a la observación de cerca. Les hablo directamente de la entrevista conversacional, que es una de las técnicas directamente diseñada para esto, es una de las mejores. De acuerdo a lo que establece o lo que nos recomienda Van Manen, él nos afirma directamente que las entrevistas conversacionales se orientan directamente a que la persona cuente sus propias experiencias de una manera descriptiva o desprevenida o incluso prereflexivamente. Entonces, la entrevista conversacional para nosotros como investigadores va a representar ese hecho de tratar de conseguir el significado vivido de una experiencia específica, por supuesto,
relegando las interpretaciones, nuevamente se lo reitero, subjetivas acerca de ello, esos prejuicios que no hacen falta. Y la observación de cerca, que es considerada también por este catedrático, se debe considerar debido a que la misma básicamente consiste en una aproximación de la forma más cercana posible. ¿A qué? Al mundo vital de los actores intervinientes, directamente con el propósito de aprender en el sitio el propio significado de determinada experiencia vivida. Reitero, por cada uno de ellos. Y aquí, usted como investigador, insisto nuevamente, usted va a evitar en todo momento formularse esquemas, formularse estructuras mentales de pensamiento previo, porque esto lo único que van a hacer es generar una confusión directamente en su proceder metodológico. En todo caso, la observación de cerca, reitero, procura acercarse lo más posible al mundo vital del individuo observado con el único objetivo de llegar a aprender en el propio sitio, en su propia hábitat, en su propia geografía, el significado de la experiencia vivida por ese actor interviniente. ¿Cómo usted puede dinamizar este proceso de recogida? A través de las anécdotas, a través de la recogida de la información. Van Manen nos afirma o opina directamente que las anécdotas simbolizan directamente una de las principales herramientas con las cuales usted como investigador pone al descubierto los significados ocultos, inicialmente por supuesto del actor interviniente. Usted va a recoger esa información directamente de la manera como usted mejor la considera. Puede ser a través de un escrito. Usted buscará asentar en un cuaderno de trabajo directamente, asentará la descripción de los hechos, de esas anécdotas que manifiesta el actor interviniente, e incluso la analizará, la procesará. Una tercera fase que también es bastante interesante reconocerla, la cual implica la reflexión acerca de las experiencias vividas, y es lo que, reitero, Edmundo Husserl en su método fenomenológico nos hablaba sobre la etapa estructural. Entonces, por supuesto que esto nos va a permitir, una vez ya realizado el acercamiento al actor interviniente de una forma más directa, cuando ya hemos obtenido puntualmente la reflexión, el testimonio, la opinión, los testimonios de cada uno de ellos, insisto, sobre ese tema abordado, escogido por usted, logrará, por supuesto, imaginarse, acercarse directamente a los diferentes roles que estos actores intervinientes cumplieron directamente durante ese proceso de su vida pasada, en esa experiencia, qué significó para ellos esta vivencia, dónde participaron, de qué forma establecieron ellos su accionar y cuál fue la huella que dejó esa experiencia vivida. Tenga usted en cuenta que para lograr hacer esta reflexión, deberá usted como investigador manejar directamente o emplear la reflexión macrotemática, emplear la reflexión microtemática incluso. La primera de las citadas, es decir, la macrotemática, básicamente representa una interpretación de la vivencia de los propios actores. Aquí se trata, reitero, de una reflexión, de una interpretación del material experiencial o elaboración del material de orden material, y en este instante es prioritario que usted tenga gran tolerancia a la ambigüedad, que usted tenga gran tolerancia a la contradicción, porque recuerde usted que la experiencia vivida nace del propio actor interviniente, en ningún momento nacerá de usted, emergerá de usted, no será usted como investigador quien devele esa información, lo hará el actor interviniente. Insisto que el despojarse de los prejuicios, de sus propias creencias, de sus posturas, será completamente determinante a favor directamente de la investigación abordada por su persona. Una reflexión microtemática que sin lugar a dudas trata de valorar un conjunto de frases obtenidas directamente de los propios significados de esas experiencias y que van a representar desde un punto de vista metodológico un aspecto completamente fundamental de la experiencia directamente de los propios actores involucrados. Aquí en esta experiencia nos sugiere Van Manen que debe efectuarse un análisis holístico en el cual el investigador, usted obtendrá mediante el cuestionamiento constante, mediante la formulación de preguntas hacia su propia persona, por supuesto, la pregunta y la repregunta, esos hechos que se formulan de forma íntima. Usted se preguntará por qué sucede esto, cómo sucede aquello, entre otros. Y esta lectura, con la lectura,
es donde usted empezará a aplicar directamente el círculo de la hermenéutica, que implica la aplicación directamente de los tres elementos que la estructuran, como lo es la precomprensión, la comprensión y finalmente la interpretación y reflexión. Entonces, aquí en las reflexiones microtemáticas de los significados de la experiencia de vida, usted tendrá una participación sumamente importante porque le dará coherencia a esos textos, tomando en cuenta, por supuesto, que hay diferentes maneras de reducir, ¿no? De reducir el lenguaje escrito, como lo es la reducción heurística, como lo es la reducción vocativa, las cuales usted tendrá que explorar y de una u otra manera también tener en cuenta las diferentes transformaciones lingüísticas. Y esto aquí es muy importante porque debe usted como investigador tener en cuenta que en la medida en que se desenvuelva este análisis debe verificarse la redacción de las diferentes transformaciones lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que hay que recoger en párrafos más sensibles, en párrafos más pequeños, desde un punto de vista fenomenológico, claro está, los diferentes temas y afirmaciones temáticas reunidas directamente hasta ese momento. Entonces, redactar las transformaciones lingüísticas no es un procedimiento mecánico, básicamente se trata de un proceso hermenéutico muy pero muy creativo, y eso van a ser directamente de usted. Para ello es importantísimo, reitero, que usted domine los aspectos fundamentales de la hermenéutica y su aplicación como método, y muy puntualmente la utilización de las diferentes estructuras que están vinculadas directamente al círculo de la hermenéutica. Finalmente, un cuarto momento, que es la redacción y la reflexión acerca de las diferentes experiencias vividas. Aquí se hace una integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Este es un momento en el cual la escritura formará parte fundamental, y esta nace directamente de su persona como investigador. La redacción acerca de las experiencias vividas. Su finalidad en todo caso es integrar, reitero, en una sola descripción todos los diferentes aspectos particulares expresados por los actores intervinientes. Este proceso es denominado desde el punto de vista fenomenológico como una forma o como un diseño, una descripción directamente textual e inspiradora, recordatoria de acciones, de conductas, de intenciones, así como también de las diferentes experiencias de los distintos, valga la redundancia, individuos tal cual como las conocemos. Usted como investigador deberá enunciar a la vez el significado del tipo expositivo y no cognitivo. Por supuesto que en el primer caso, en el tipo expositivo, usted se referirá directamente a las significaciones semánticas de las palabras y el discurso del habla y de la escritura. Y en el segundo de los casos, es decir, el no cognitivo, usted se va a referir directamente a la cualidad expresiva de los textos. Esta dimensión no cognitiva se emplea directamente un lenguaje poético. Muy frecuentemente suele ser utilizada de esta forma. Entonces, mis estimados profesionales de la investigación, tengan ustedes presente que el método fenomenológico hermenéutico representa para cada uno de nosotros los investigadores del paradigma, que utilizamos el paradigma cualitativo, interpretativo, reflexivo, el mejor de los métodos para poder acercarnos directamente a la experiencia de los actores informantes, de los actores intervinientes, de los actores colaborativos. Dicho esto, grato siempre será para mí poder expresarme, poder ayudarles. Estoy a sus más completas órdenes. Mi número telefónico lo pueden ver ustedes en pantalla, y espero enormemente que esta información les haya sido de muchísimo provecho. Entonces, dicho esto, me despido en el nombre de Cristo. Dios me le bendiga, se les quiere mucho, y recuerden, vamos a continuar alimentándonos de buen conocimiento. Se les quiere mucho.